¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el licenciado Jorge Hernández Medrano. Él es músico, él es licenciado en jazz, está terminando en la Facultad de Música de la UNAM una licenciatura en piano, también es compositor y se ha dedicado a trabajar el tema de la filosofía de la música, además de sus actividades como músico. Y vamos a hablar de esto. Es el segundo video que tenemos de la filosofía de la música con un enfoque distinto, un enfoque más cargado hacia la hermenéutica y la fenomenología. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué es la música? Saludos a toda la audiencia, muchas gracias al maestro Ricardo Mazón por permitirme este espacio. Un saludo a todos mis amigos, también filósofos, que respeto muchísimo porque es una labor muy salvaje. Y bueno, trataré de responder un poquito esta pregunta tan complicada, tan complicada porque en un diccionario ocupa una gran cantidad de páginas esto de la música, de qué es la música, y en realidad nadie o casi nadie se toma la tarea de estarla respondiendo a fondo. Se dice que es el arte y la ciencia de los sonidos, a veces lo dejan como solo arte del sonido. También se habla de que es una combinación de sonidos que en su conjunto crea por sí mismo el efecto de las emociones, sensaciones y pensamientos musicales, y eso es música. Yo estoy en desacuerdo con todas estas teorías o con todas estas definiciones. Pienso yo más bien que la música es una serie de impulsos de la memoria que quedaron suspendidos en una nada, digámoslo así, que están interrelacionados y se reconectan a partir de la necesidad que tienen de volverse a encontrar a sí mismos en el silencio. Es decir, la música es primordialmente silencio, en su esencia es silencio, no sonido. El sonido es como la pintura, el material extra que se le va a ir dando, pero lo que importa realmente en la música, creo yo, es el silencio, el silencio. Entonces más bien diría yo que es arte y ciencia del silencio. Ciencia quizá en un aspecto incluso epistemológico. Ciencia se me hace también un término bastante limitado porque también se cree que es un conjunto de normas que simplemente van dando resultados a largo plazo o a corto plazo por procesos sumamente complicados de estar aprendiendo y de estar memorizando. No, la interiorización de la música más bien viene desde el silencio, pero desde su parte esencialmente fenomenológica, desde el momento en el que yo comprendo dónde se inicia el primer impulso, que es el pensar, siquiera establecer un pulso, establecer el tempo, establecer la sonoridad dentro de mí y luego pronunciarla en el primer sonido. Entonces se genera toda la demás, el demás devenir de la memoria musical. Entonces voy más por el hecho de que sea un arte, pero como dijera Gadamer, es una ciencia del espíritu. Entonces por eso lo asemejo más que epistemológicamente, más fenomenológica y hermenéuticamente en el ámbito gadameriano quizá un poco. ¿Cómo es que el espectador experimenta la música? Fundamentalmente creo que el espectador está muy casado con la idea sexual y sensual, y esto viene de los sentidos, como sus mismas palabras y su origen etimológico lo dice, y esto es un gran peligro porque empezamos a imaginar la música como todas esas necesidades psicológicas. Se transforma ya no en filosofía de la música, sino en psicología de la música. Es decir, todas las teorías de filosofía de la música o de estética en su apartado musical, porque normalmente la estética siempre va hacia el ámbito de las artes plásticas, la gran mayoría de los tratadistas así lo hace, siempre tienen este juego o esta predilección por la psicología, una psicología de la música. Entonces engañan, creo yo, o no engañan, quizás es el trabajo
más difícil de aquel que se quiera adentrar al mundo de la filosofía de la música, por el hecho de que como el tema es tan complejo, se tienen que agarrar de recursos psicológicos para poder resolver algunos aspectos teóricos generales en la música y en la estética y propiamente en la filosofía. Y entonces ahí es en donde se corre el peligro, porque la gente está acostumbrada a hacer uso de sus sensaciones y conectar precisamente estas memorias, pero directas, no memorias del cosmos, no memorias del mundo, no memorias del primer sonido hasta el último sonido que se emite a diario, sino memorias de lo que nosotros necesitamos interiormente. Por ejemplo, la nostalgia. En el ámbito de la nostalgia es sentir este regreso, ¿no? La nostalgia es el dolor por el regreso, esta idea de regresar a algo. Necesitamos conectar las ideas interiores con esa serie de músicas que nosotros seleccionamos y clasificamos muy ad libitum y con base en nuestras emociones primitivas, digamos. Yo creo que esta ha sido una falsa manera de entrar en el mundo de la música, de escucharla y de percibirla. Pocas veces nos detenemos realmente a escuchar una obra de música, una obra de arte. Diré esta palabrota de obra de arte, pero música en general. Pocas veces realmente nos sentamos a escuchar algo de música. Siempre estamos trapeando mientras ponemos música, estamos recogiendo cosas mientras escuchamos música, estamos viajando en el tren, en el pecero, en qué sé yo, en cualquier transporte público. Y venimos escuchando N cantidad de sonoridades y sobre todo de músicas que se van suspendiendo ahí en el ambiente, y nunca nos ponemos a pensar si realmente está conectándonos con algo mayor o no. Entonces esta es la forma en la que apreciamos realmente la música, esta es la forma de la gente para abordar la música, para escuchar la música. Sus emociones, sus sentimientos son solo banalidades inmediatas que se conectan con también esos sonidos que están diseñados para ese momento propio, histórico, es su contexto en donde los encierra y los hace hacer otras cosas para pasar en segundo plano a la música. La pregunta entonces más bien sería, un tanto jugando a la retórica, si hay una forma consensuada de apreciar la música, o de que realmente se escuche la música o que se perciba la música por parte de la gente. O quizá nunca nos hemos dado cuenta de que no lo hemos hecho, o de que lo hemos hecho poco, y las veces que lo hemos hecho quizá sí hemos tenido reminiscencias de otras vidas, por decirlo de una forma romántica. Es decir, la música y el arte nos trae noticias de nosotros mismos siempre, reconstruye cosas, reconstruye ideas, y nos conecta con los seres que fueron y los seres que quizás sean a posteriori. Entonces es importante tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos que apreciamos algo en la música, puesto que siempre ponemos adelante nuestra predisposición psicológica y no solo el hecho de dejar correr la música y empezar a encontrar otro tipo de cuestiones, recordando siempre que la música es el arte más abstracta, y quién sabe si Schopenhauer tenía razón de decir que la más sublime de todas ellas. Esto me lleva a hacer un pequeño paréntesis y preguntarte de qué pasa desde tu perspectiva cuando la música acompaña a otras artes como la ópera, el performance. ¿Ahí hay un cambio también? Claro. Creo que cada arte pone lo mejor de sí en su carácter incluso epistémico, ¿no? O sea, en su forma del desarrollo y cómo se va construyendo, habla mucho de sí. Desgraciadamente, en esta correlación de las artes siempre hay un protagonismo y una necesidad de independencia de cada uno de los artistas, y no siempre le damos el valor adecuado a una respecto a la otra en su mismo espacio. ¿Qué
creo que se suman los valores más bien. Creo que los valores de una, en el aspecto del drama, de la dramaturgia, porque la ópera es esto, es dramaturgia también, ¿no? Un poco combinada con el arte de los sonidos y de los silencios. Creo que enriquece la labor del músico, y el músico a su vez enriquece la labor del operista, del dramaturgo. No por nada los que estudian canto y los que se especializan en el arte de la ópera, pues estudian muchísimo más quizá que nosotros a nivel académico. Es decir, un pianista puede tener alrededor de 53 materias académicamente hablando, y un cantante alrededor de unas 75, 85 materias quizá, ¿no? Porque tienen que dominar algunos idiomas, los espacios, clases de teatro, clases de danza, clases de historia de cada una, de la danza, del teatro, de la ópera, es un canon muy, muy complejo. Pero necesariamente esta conexión de un arte con la otra es una forma quizá del destino de enseñarnos que tenemos que reconectarnos unos con otros. Entonces el arte se transforma en un conciliador de aquella ruptura, ¿no? Si nos ponemos quizá muy aristotélico-tomistas, podría decir que de esta ruptura que hubo, que ahora se hace un análisis fuerte en el Génesis, por ejemplo, yo lo diría más bien que a modo romántico, a modo de artista, que proviene de todo lo que el hombre olvidó en el camino y quebró con el otro hombre. Entonces el arte lo que trata de hacer siempre es de empalmar una con otra, uno con otro evento, de tal modo de que los hombres, como dijera Beethoven, vuelvan a ser hermanos. Y definitivamente el vínculo de un arte con el otro es una manera todavía más rápida y más propia quizá de acercarnos a esto. ¿Qué sería entonces la filosofía de la música para ti? La filosofía de la música definitivamente creo que sería este conjunto de pensamientos y de estudios que son justos y necesarios para el desarrollo de todas las artes y propiamente en este caso de la música. Es decir, la música tiende a ser muy, muy menospreciada, al igual que la filosofía, por la gente, por los académicos, por toda esta horda de entes que van caminando por la calle pensando que ser ingeniero es 10,000 veces más valioso porque hay una serie de premisas que así lo determinan, o ser médico. Cada una de las ciencias, cada una de las artes, cada una pues sí, de los quehaceres del hombre, pues son complejos en sí. No quiero decir que valemos más que los abogados, por ejemplo, porque cada quien tiene sus labores y cada quien tiene sus complejidades, pero a veces nosotros también tenemos la culpa de eso. Nosotros como músicos, quizá también como filósofos, tenemos la culpa de ello, y tenemos la culpa de ello por permitir que nuestra negligencia de conocimiento, que nuestra negligencia académica, que nuestra negligencia de difusión permita que a la luz se vea esto. Que la música, por ejemplo, solo es un conjunto de horas y de prácticas que te llevan a ciertos resultados para que al final te ganes un dinero, quizá te aplaudan si bien te va y se acabe tu día. Y entonces, claro, en ese sentido se ve muy empobrecido el quehacer musical, y obvio, ¿no? De alguna manera obvia, quizá se ve pragmáticamente cómo la medicina puede valer 10,000 veces mejor que esto, ¿no? Que puede salvar una vida, y acá pues le salvas el domingo quizá dándoles un buen concierto. Tenemos a veces la culpa nosotros porque nosotros no nos sentamos nunca como músicos a preguntar
si ese sonido, por ejemplo, que voy a producir en X sonata de Beethoven, es el mismo que Beethoven quería. ¿Por qué? ¿Qué recurso me dicta a mí el hecho de que sea con una intensidad, con otra? Si lo voy a empezar con una mano, con otra. Nunca pensamos eso, automatizamos todo y dejamos que el quehacer técnico haga su trabajo. Dejamos todo esto en la parte técnica. Entonces se convierte también en una especie de falacia de vida estar diciendo que hacemos arte cuando en realidad hacemos ciencia, y de la más chafita, digo yo, ¿no? De estar recolectando datos, de estar creando nuevas habilidades. Yo creo que va mucho más allá. Sí es cierto que Nietzsche tenía razón cuando decía que las cosas inútiles también valen, y el arte lo es, de alguna manera. En algún momento de la vida me preguntaron algo similar y empecé contestando con esto de que la música era parte de estas artes inútiles. Y bueno, como en el foro estábamos muchos compositores y directores, pues todos sin excepción me voltearon a ver muy feo y muy imperativamente, y me dijeron: ¿cómo es posible que digas, que tú como músico, que digas que lo que hacemos es inútil? Y les dije: bueno, es que depende cómo lo estén entendiendo ustedes, ¿no? Ustedes no lo ven inútil, pero en realidad lo hacen inútil. Fuera de este foro, ustedes ya no van a pensar en nada más que en su conjunto de técnicas que los van a llevar a dar un buen concierto el próximo domingo, o el próximo martes, o el próximo miércoles, no sé. Se van a poner a estudiar X número de horas, X número de pasajes, con todas las herramientas que nos dieron en la facultad a lo largo de 8, 9, 10 años. Creo que es muy pobre eso, porque creo que hay que ir más allá. Por ejemplo, si empezar a preguntarnos si la obra es la obra porque está ahí, o es la obra porque la gente la va a hacer en el momento en el que se termine de ejecutar la obra de la mejor manera, o es porque yo la voy a hacer también, ¿no? El ser y el hacer, porque es algo tremendo. En pensar en todas estas cosas es algo tremendo. Yo creo que esa es una gran labor que no hacen la gran mayoría de los artistas, y entonces se queda demeritada totalmente el ámbito de la música. Yo creo que por allá va, para aterrizar, yo creo que por allá va el asunto de la filosofía de la música. Esta imperante necesidad de preguntarnos y de contestarnos, aunque son más las preguntas siempre, si lo que hago es válido, si lo que hago existe, no existe, si lo que hago es epistémico, es fenoménico, es ontológico, ¿no? Quizá también, ¿no? ¿Qué implementaciones y qué implicaciones tiene en el ser, por ejemplo, de una manera brutal? Y creo que en ese sentido entonces sí podemos aportar algo más, porque siempre lo he dicho, la música tiene este gran poder de transformación. Ya sabemos que el ethos no solo la podemos analizar de su raíz de la ética, ¿no? Sino también como esta fuerza portentosa que hace que las cosas se transformen con la morada que representa, ¿no? El ethos de la música es poderoso. Entonces, cuando nosotros escuchamos una obra, sentimos cierta transformación. Cuando alguien nos la explica a través de estos métodos psicológicos o filosóficos, creemos, al escucharla por segunda, tercera, cuarta vez, creemos que la música avanzó, que la música cambió, y somos tan ciegos y no nos preguntamos todo, no vivimos nuestro proceso filosófico musical, que para darnos cuenta que en realidad los que cambiamos somos nosotros. Entonces se transforma en un área muy poco explorada en este país, esto de la filosofía de la música, y se transforma también en una súper necesidad de que esto se implemente en todas las escuelas de arte, menores y mayores, desde las escuelas de iniciación de música hasta las grandes escuelas de música como la superior, la nacional, en el ámbito incluso de doctorado, porque pueden ser grandes concertistas, ya pueden tener muchos reconocimientos,
pero siguen en esta parte en donde se cree que la música solo es un conjunto de quehaceres que te llevan a terminar las obras. Es lógico entonces, ya metiéndose en terrenos de la psicología de la música, pensar que un día la depresión te va a llegar y te va a encontrar en la nada de tu vida, en lo que no hiciste, en el voltear atrás y decir, ok, toqué los 5 conciertos de Beethoven, toqué los 2 conciertos de Liszt, toqué todos los estudios de Chopin, toqué grandes obras importantes, pero realmente ¿qué he hecho yo de la música? Es decir, la música entonces se transforma en un ente muy superior a nosotros. No por nada es Apolo, es el dios que representa la música. Si lo ponemos en el pensamiento mítico, esto representa bastante, está muy por encima de nosotros, y ya lo ha demostrado el mismo pensamiento mitológico, que todo aquel individuo, personaje que se interponga o se ponga en medio del quehacer divino, pues quedará destruido, ¿no? Quedará castigado, como Prometeo, como Marcias, como cualquiera de ellos. La música está entonces muy por encima de nosotros, y claro que es una bola tan gigante que cargarla y pretender que nosotros somos algo así como los que lleva la palabra de los profetas del sonido, termina acabándonos. Nos volteamos y nos damos cuenta de que no hicimos realmente algo con nuestra vida musical. Esto no es solo un aspecto psicológico, entonces es más bien la carencia de la filosofía de la música. La filosofía de la música entonces es esta necesidad. Ok, creo que de alguna manera anticipas la última pregunta cuando hablaste del ser, porque iba en esta línea, va en esta línea el siguiente cuestionamiento. Si es un asunto solamente epistémico, la reflexión de la filosofía de la música, y al parecer tiene que ver con más. Entonces, ¿podrías profundizar un poquito más? Claro que sí. Por ejemplo, en un examen de música, lo propondré así, en un examen de música de cierta escuela también superior de música, o sea, una escuela de superior, no la superior, sino una escuela superior de música, se presentó un alumno con un examen, en un examen de piano precisamente, y uno de los sinodales le dijo que estaba mal el ritmo. Estábamos ahí los demás, porque pueden ser abiertos los exámenes de pronto, algunos, y bueno, yo estaba como parte de los compañeros que estaban observando el examen, y me vino a la pregunta entonces algo muy, muy, muy similar a lo que me están preguntando ahora. Empecé primero con este bagaje de la música. La música nos enseñan desde la secundaria, incluso los métodos de Moncada, de los conservadorianos o conservatorianos que escribieron, que la música posee 3 condiciones propias para hacer música: la melodía, la armonía y el ritmo. Acomodados antropológicamente, el ritmo primero, porque es el latido de la madre, lo primero que percibimos. Luego la melodía, que es la imperante necesidad de condensar los sonidos del ambiente para proporcionar ideas más complejas musicales. Y por último la armonía, que ya es un estudio más cerebral de acordes y de enlaces, tensiones y distensiones. Y se nos ha olvidado a nosotros, lo decía en la pregunta anterior, que la investigación dentro de nosotros mismos, no solo por fuera, no solo ir a los libros, eso se entiende, que esa es nuestra tarea, eso todos lo tenemos que hacer, tenemos que ir e investigar, pero no esa investigación, sino la interior, se nos ha olvidado hacerla. Y usamos determinadas palabras de forma tan deliberada. En la filosofía se usa mucho, pero en la música también. Y los mismos músicos, como esto del ritmo. Cuando yo escuché a este maestro diciendo que estaba mal el ritmo, se refería en realidad el maestro, porque yo me asomé a ver lo que estaba pasando, se refería más bien a que estaba mal la configuración
rítmica o la configuración métrica, que no es lo mismo que el ritmo. El ritmo es un conjunto de huellas que se dejan en el espacio, en el tiempo, y entonces esa huella permanece a lo largo del ser e inmediatamente el ser identifica esa huella en otros espacios y tiempos. Así, cuando uno escucha un vals, sabe que es un vals. Y ese es el ritmo, el vals, la mazurca, la polonesa, la gabota, la courant, la jig, la saraband, son los ritmos. La bossa, no sé, son ritmos. El ritmo no es hacer pam, pam, tin, tin, pa, pa, ta, tan. Esas son figuras mínimas, y eso es a lo que se ha reducido realmente esto. Y yo creo que por eso también los mismos pensadores de la filosofía llegan a menospreciar a los que nos intentamos internar en este mundo de la filosofía de la música, porque cuando nos preguntan, y tienen mucha razón en a veces señalarnos de esta forma, porque ellos se dedican precisamente a desentrañar los misterios del ser y de quién soy y de a dónde voy, y claro que cuando nos preguntan y nosotros simplemente contestamos con tecnicismos como de bueno, pues es que la música es ritmo, melodía y armonía, o la música estuvo mal porque estuvo mal el ritmo. Claro, si nos detenemos a solo ver esta parte de los tecnicismos, no nos queda más que agachar la cabeza cuando ellos nos señalan y nos dicen, pues es que realmente lo que haces es un reducto, y queda en algo así como una especie de epistemología, pero fenomenología quién sabe, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto realmente ustedes propongan en el sonido la esencia y en el ser la esencia. ¿Hasta dónde va a parar esto, no? ¿Cómo me lo vas a explicar? Pero cuando yo les digo que hay una huella que determina la existencia sonora dentro de él, necesariamente hago una referencia a algo fenoménico y no nada más epistémico. O por ejemplo, cuando les digo que hermenéuticamente hablando siempre estamos en contacto con la obra, y ya lo decían otros filósofos, también mismo Gadamer, que el mundo es un mundo susceptible de ser traducido e interpretado, ¿no? Así con los sonidos, así con las obras, y claro, entonces está presente siempre la contemplación de la obra en nosotros. Entonces ya tampoco es nada más que tiene carácter epistémico, sino también tiene carácter hermenéutico, tiene carácter fenoménico. ¿Por qué? Porque existe en la música el uso de las partículas. Todo ser humano está compuesto por células, son las partículas mínimas. La música también lo es así. Su partícula mínima es el semitono. No por nada Bach acomodó todo por semitonos, de tal manera que se crearon todas las tonalidades ya en la música occidental. Y entonces, bueno, la música occidental es la única que vale para ser analizada desde esta perspectiva. No, también la oriental, porque son impulsos, son recursos, son memoria, son un poco de nervio sintético, le digo yo. Es decir, la forma en la que nosotros podemos ir más allá del reducto técnico y empezar a completar la música con nuestra presencia. Necesitamos nosotros como artistas estar presentes cuando ejecutamos la música, y aunque uno esté en el escenario, no siempre está presente en la música. Eso no solo es epistémico, ¿no? Es, claro, fenoménico. Entonces, por supuesto que hay que ir más allá en la música, ¿no? No nos podemos quedar en un solo punto, en decir que todo es tecné, ¿no? Incluso podemos hacer un análisis de hasta dónde la tecné, qué tipo de tecné, pero queda muy limitado. Cuando yo hablo de
del ser en la poesía, muy heideggeriano esto, porque en la poiesis musical también está presente. La música es eso, es música, es poesía, es danza. Los griegos así lo entendían, ¿no? Por decir a esta gente de la Hélade, ellos lo entendían así. Música, poesía y danza era un conjunto completo. No era aislado, no es, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo soy pianista, bueno, yo soy cantante, yo soy teatrero, no, era un todo, y por eso eran seres importantes, eran personajes importantes, no es de a gratis que llegue la Ilíada y lo dice hasta hoy en día, sin entrar en detalles de que si lo hicieron los homéridas o no, o de que si Homero realmente existió y los hizo, no, o sea, hasta dónde nos llegó este canto que suena a música, que se percibe como música y que en realidad es un libro. Pues nosotros somos libro, no somos libro. Hacia allá apunta más allá de los sonidos como un aspecto técnico banal. Y cierro recordando este pasaje de Gilgamesh, que a mí me gusta mucho decirlo, en donde entra Enkidu con el tambor, y a través del tambor se propicia todo el carácter de la guerra y todo el poder transformatorio de la música en todo el ambiente. Ese es el más allá de la música. Condensar y complementar en el ser el ethos, el pathos y el logos de la música.